En esta ocasión, en este tutorial, vamos a conocer lo que son las herramientas de pintura. Hay que recordar que tenemos pinceles caligráficos, de dispersión, artísticos, de motivo, y ahora nuevos son los pinceles de cerda en Adobe Illustrator CS5. Vamos a tomar nuestra herramienta de pincel, que la podemos obtener utilizando la tecla B. Vamos a hacer trazos muy caligráficos, vamos a hacer trazos muy sueltos. Si tenemos, por ejemplo, una forma que ya está predefinida, como en este caso, simplemente seleccionamos nuestro trazo y nos vamos a lo básico, por ejemplo. Igualmente el trazo, o podemos elegir otro tipo de trazo. Tenemos aquí el panel de control en la parte de arriba que nos dice que estamos trabajando con el pad. Aquí podemos cambiar nosotros el color del trazado, nos despliega también aquí las ventanas donde podemos cambiar algunos parámetros. Aquí tenemos los perfiles de las líneas, los tipos de trazo que nosotros queremos utilizar, si vamos a necesitar opacidad y otras cuantas herramientas. Entonces el pincel nos permite hacer trazos libres, trazos caligráficos, y se queda la misma forma seleccionándolo y nada más cambiando de aspecto de trazo, pero deja la misma forma. Tenemos también la herramienta de pincel de mancha. Esta herramienta de pincel de mancha nos va a permitir realizar también trazos libres. Por ejemplo, aquí tengo dos trazos que están separados. Pero si con el pincel de mancha los atravieso, se me va a generar una sola figura porque tienen el mismo color. Es decir, que necesitamos tener de diferente color. Vamos a ponerle un color verde. Necesitamos tenerlos de diferente color para que se nos generen, en este caso, dos objetos. Si seguimos trazando con el mismo color, se nos unen los que tienen el mismo color. Esta es la herramienta de pincel de mancha. Al dar dos clics se nos despliega una ventana en donde nosotros podemos meter algunos parámetros aquí de tolerancia, del suavizado de nuestro pincel, si lo necesitamos totalmente redondo o lo necesitamos un poco más en forma de elipse. Necesitamos aquí poner el tamaño de nuestro pincel, el ángulo, la redondez es lo mismo que aquí arriba. Si lo necesitamos al 100%, si se fijan va cambiando, o lo necesitamos más elíptico. Estas funciones nos dice que está fijo. Entonces siempre el trazo que hagamos siempre va a tener la misma característica, pero si nosotros utilizamos en cada uno, por ejemplo, el random, y vamos cambiando aquí los parámetros, aquí ponemos 7, por ejemplo, lo que sucede es que hacemos un trazo y si se fijan cada trazo va siendo diferente, va adquiriendo una curva diferente, unos van siendo más gruesos, otros van siendo más delgados. En general, esta herramienta lo utilizamos casi siempre de manera fija. Otra de las herramientas de pintura es la malla. Para explicar la malla, vamos a borrar lo que tenemos aquí en pantalla. Vamos a generar con la herramienta de elipse y ayudados con Shift un círculo perfecto. Nos vamos a acercar un poco más. Vamos a la herramienta de malla y damos clic. Vamos a darle un color. Damos clic en alguna parte de nuestro círculo para generar precisamente como mallas, y vamos a poder generar las que nosotros necesitemos. En este caso vamos a poner únicamente estas para poder explicar. Si nos vamos a la herramienta de selección directa y seleccionamos uno de los puntos y le cambiamos el color, vamos a ponerle blanco por ejemplo, se nos genera una luz. Y entonces hay también aquí degradados de los colores, se fusionan los colores. Seleccionamos otro de los puntos y le podemos poner un color amarillo. Aquí otro de los puntos y a lo mejor le ponemos un color un poco más oscuro. Y podemos manipular cada uno de los puntos también por separado.
Podemos moverlo según la conveniencia, si necesitamos que nuestra luz esté un poco más hacia la orilla o que esté un poco más al centro. Nosotros podemos ir cambiando estas características. Y así es como quedan los aspectos de los trabajos. Esta herramienta nos ayuda mucho para lograr dibujar, por ejemplo, una manzana y que se vea muy real, un sillón, etcétera. Vamos con control 0 para desplegar nuestra pantalla completa. Otra de las herramientas de pintura es la herramienta de degradado. Para esta vamos a utilizar también con Shift la herramienta elipse. Creamos un círculo perfecto. Si no tenemos desplegada nuestra ventana de degradado, nos vamos a Window y seleccionamos Gradient. En este caso aquí la tenemos y tenemos un degradado que se hizo con anterioridad. Nosotros aquí al desplegar en la ventanita, aquí nosotros podemos elegir el tipo de degradado que necesitamos. El degradado puede ser lineal o bien puede ser radial. Aquí podemos hacerlo a la inversa con estos botoncitos. Si necesitamos que el oscuro esté a las orillas y lo clarito en el centro. Aquí en esta barra de control vamos a poder poner nosotros color a nuestro degradado y este icono nos va a servir para ir moviendo qué tanto necesitamos de que nuestra luz esté más fuerte o predomine lo oscuro. Podemos poner color con la ventana de swatches. Arrastramos simplemente el color y lo colocamos en cada uno de los controladores que tenemos aquí y se nos genera el degradado ya con color. Nosotros podemos introducir más cuadritos que podemos ir dándole más colores según lo vayamos requiriendo para nuestro diseño. También tenemos aquí la opacidad y otras características. Esta sería la herramienta de degradado. Para explicar rápidamente la siguiente herramienta, que es de cuentagotas, vamos a generar algunas cuantas figuras, pero ya no las queremos con el degradado, las queremos con color sólido. Hacemos un rectángulo de color amarillo, hacemos un polígono de color azul. El cuentagotas es una herramienta que nos va a servir para tomar muestras de color, ya sea de objetos vectorizados o bien de fotografías. Esta herramienta o Eyedropper Tool la podemos utilizar presionando la tecla I. Y si se fijan aquí en el selector de color, el que seleccionamos con un clic es el color que se va poniendo aquí en el selector de color en el relleno para poder utilizar. Tenemos otra herramienta que es la herramienta de medición, Measure Tool, y esta herramienta, por ejemplo, nos sirve para determinar las medidas que hay de una figura a otra, o bien el diámetro o el radio, por ejemplo, de esta circunferencia. Aquí su diámetro, se nos despliega una ventanita de información donde se da todas esas características. Por ejemplo, mide 1.8 y lo tenemos en un ángulo de -75 y conforme vamos moviendo, se van moviendo todos los datos. Si queremos saber cuánto nos mide desde la orilla de nuestro círculo a una orilla de nuestro polígono, pues mide 5.3. Entonces esta herramienta también es muy útil cuando necesitamos hacer medidas. Tenemos una herramienta más que es la de el bote de pintura interactiva. Para esta vamos a necesitar dar en el menú File, Place y ya habíamos utilizado anteriormente una flor. Vamos a utilizarla de nuevo. La vez pasada la dibujamos, en esta ocasión la vamos a vectorizar. Aquí arriba nos vamos a Leaf Trace y ya nos quedó vectorizada. Nos vamos a acercar, vamos a tomar nuestra herramienta de bote de pintura interactiva. Necesitamos tenerla seleccionada, seleccionamos la herramienta, necesitamos dar un clic para poder empezar a pintar. En este caso vamos a cambiar el color del pétalos, lo vamos a poner naranja.
Cada parte que se va a ir coloreando aparece con un outline rojo. Pintamos, ahora seleccionamos color amarillo, pintamos, seleccionamos un color verde, pintamos una hoja, pintamos la otra hoja, verde oscuro y pintamos el tallo. Esta es una manera muy rápida para colorear y se utiliza sobre todo para colorear cómics o bien ilustraciones que nosotros realizamos con los vectores. Nos puede suceder que al vectorizar una imagen nos queden algunos huecos y entonces no nos permitan pintar con el bote de pintura interactiva. Entonces vamos a hacer rápidamente un ejemplo con un trazado que vamos a dejar totalmente abierto. Vamos a acercarnos para ver cómo lo podemos cerrar. Lo tenemos seleccionado, nos vamos al menú Object, a Leaf Paint, le damos Make para que se haga Leaf Paint. Si se fijan, cambiaron los cuadritos. Nuevamente Object, Leaf Paint y Gap Options. Si se fijan aquí, ya nos cerró el trayecto, lo detectó y nos lo cerró. Le damos aquí que cierre con un trazo, le decimos que sí y nos acercamos. Aquí está nuestro trazo, podemos darle aquí un grosor más o menos parecido al que tenemos y nos queda cerrado nuestro trazo. Vamos a alejarnos un poquito y entonces ya podemos con el bote de pintura interactiva seleccionar un color y rellenarlo. Otra de las opciones y ya la última que tenemos aquí en las herramientas de pintura pues es precisamente el de la selección de la pintura interactiva, que se nos permite seleccionar. Vamos a darle control 0, nos permite seleccionar también las partes de nuestro dibujo interactivo. Bueno, entonces podemos ya empezar a poner en práctica todas estas herramientas de pintura para crear tus dibujos.